Bueno, muy buenas tardes. Aquí es de ICOEF, les damos la bienvenida. Marlis, buenas tardes. Nuestra compañera de ICOEF, que maneja gobierno corporativo y que su sede es aquí también en Barranquilla, como estoy yo. Así que será muy grato. Tienes apagado el El micrófono. micrófono, sí, claro, ya me acabo de dar cuenta. Marlis, bienvenida. Estamos aquí atentos a que conversemos. Primero sé que tienes algunas notas que compartirnos sobre el gobierno corporativo, sobre todo tú, y después conversamos un ratico, ¿te parece? Así que bienvenida Claro que sí. a tu casa, como siempre. Gracias, Edgar, gracias por esta oportunidad. Como te he comentado a lo largo del proceso, ha sido un placer llegar acá a tener este espacio para conversar sobre un tema que ha capturado mi atención desde hace algún tiempo y conforme sigo avanzando en mi experiencia, confirmo que hay una gran necesidad de trabajar en ello. Entonces, claro que sí, lo que me propones me resulta. Voy a permitirme compartir la presentación que tengo para el día de hoy en esta experiencia que he denominado claves para el gobierno corporativo en las empresas familiares. Quiero empezar contándoles un poquito de mí para que sepan el por qué estoy acá. Yo soy abogada, soy especialista en Derecho Comercial y Marítimo y dentro de los 14 años que tengo de trayectoria profesional, he tenido la oportunidad de trabajar en el sector público. Llevo 10 años dedicada a trabajar en asesoría y consultoría en temas civiles y comerciales y esto ha estado acompañado de contacto con empresas familiares y gobierno corporativo, y esto lo alterno con el ejercicio docente. Ya llevo 9 años vinculada con el sector educativo, además de estar vinculada al ICOEF el año pasado y de haberme hecho aliada estratégica de Suárez Consultoría en este 2023. Entonces quiero empezar este espacio compartiéndole unos datos relevantes sobre las empresas familiares en Colombia. Las empresas familiares tienen una proporción muy significativa dentro de las estadísticas generales que se manejan en las sociedades. Según el último informe de buenas prácticas empresariales que hizo la Superintendencia de Sociedades en el 2021, en Colombia tenemos 2.407 empresas familiares. Esto nos quiere decir que tenemos 2.407 familias que están viviendo día a día el reto de armonizar, de articular esos diferentes sistemas que llegan o que caracterizan a las empresas familiares, esas relaciones de familia con sus vínculos afectivos, con sus vínculos emocionales, el patrimonio de la familia y además lo que implica regentar una empresa. Y dentro de este informe me llamaba la atención que la gran mayoría están en primera generación, es decir, están en ese ámbito donde todavía está el fundador, la fundadora, los fundadores, sean los padres, sean los hermanos, con 1.445 empresas. En el 2021, que fue en el segundo año de la pandemia, en segunda generación se encontraron 775 y en tercera generación 106. Si empezamos a comparar de la primera a la segunda generación, hay casi una reducción del 50%. Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Acaso las familias no perduran en el tiempo, no continúan? La respuesta a esta pregunta es sí. Pero ¿qué pasa en el camino? Que a veces ese proyecto que inició un fundador, una fundadora, no logra continuar hasta la segunda o la tercera generación, y eso lo vamos a estar conversando a lo largo del espacio de hoy. Y quiero preguntarles en este momento si alguno se ha encontrado o le suena alguna de estas frases. Honestamente, no estoy segura de lo que estoy haciendo. Mi papá siempre estuvo frente al negocio y nunca nos preparó para esto. Mi hermana no me iguala el salario porque lo que quiere es adueñarse de la empresa y dejarme sin nada. O ellos me hacen caso. Yo siempre les he dicho qué hacer y así lo han hecho. No tienen que responderme. Pero estas frases las he escuchado más de una vez cuando he empezado a trabajar con alguna familia empresaria a revisar su gobierno corporativo o en su defecto brindarles una consultoría o asesoría porque ya se están enfrentando a un conflicto debido a que no se hizo el abordaje oportuno y temprano del gobierno corporativo. Y uno se encuentra con la angustia, por ejemplo, de esta hija
que le tocó suceder a su padre sin haber tenido ningún contacto con las diferentes empresas que integraban el grupo familiar, pues el padre fundador estaba confiado que le iba a estar durante más tiempo y le iba a poder preparar. Y resulta que con la pandemia que nos replanteó la vida, ello no fue así. O en esta segunda frase de unos hijos que no tienen una clara separación de sus roles y están ahorita enfrentados en un conflicto familiar. ¿Por qué surgen conflictos en empresas familiares? Hay muchísimas causas, mas yo traje para compartir con ustedes las que consideré más relevantes. La primera es que no hay distinción entre cuáles son los activos de la empresa y los de la familia. Son aquellos casos en los que uno escucha, toman incluso la empresa como una caja menor y el día que hay alguna diferencia en cuanto a la propiedad, resulta ahí mezclado el patrimonio, con la empresa, con la familia y terminan afectándose muchas áreas de la operación si no se tiene el cuidado para ello. Otra situación que genera conflicto, los perfiles de los cargos directivos, de los cargos del equipo gerencial, se adaptan a las necesidades particulares. Entonces encuentra uno familias donde, por ejemplo, quien está como gerente comercial no ha tenido mayor formación del bachillerato, pero tiene una habilidad fantástica para hacer negocios. Dentro de la visión o la estructura del gobierno corporativo nunca se ha visualizado, por ejemplo, un plan de capacitación para fortalecer esa habilidad innata. O se tiene en un cargo de gerente de operaciones a alguien porque es que es el sobrino, porque es que es el primo, porque es que es el hijo, porque es que es el esposo, sin que a veces sus competencias, sus habilidades se adapten o se ajusten a lo que realmente necesita la empresa. A esto se suma que en otros casos hay debilidades en el control interno y gestión del riesgo. Como somos familia, ¿para qué vamos a revisar? Venimos funcionando bien así. Las cosas están en orden, no necesitamos control interno, tenemos confianza entre todos, nadie va a traicionar al otro. Y son frases o creencias que están, pero que el día que hay una situación que se sale del orden natural del estado con que vienen adoptados, revienta o se refleja en un conflicto. Otra causa, hay una falta de planificación del relevo generacional para los cargos directivos, a quién va a estar a cargo de la presidencia o quién va a liderar algunos procesos o algunos roles que son importantes dentro de la empresa familiar. Cuando no hay planificación, cuando no se va visionando dentro de las siguientes generaciones quién o quiénes serían los llamados a ocupar esos puestos, terminan tarde que temprano surgiendo conflictos que afectan la empresa familiar. Y la otra cara es cuando hay falta de claridad respecto de temas como las remuneraciones y se generan conflictos emocionales internos porque el primo, porque el hermano A o el hermano B gana más o gana menos, hace menos que yo, gana más, si no tienen unas claridades en cuanto a la remuneración, en cuanto a los procesos de evaluación de la gestión. Hay empresas familiares en las que no se evalúa lo que se está haciendo porque somos familia. No hay esa claridad y tampoco se determina con claridad quiénes de la familia pueden trabajar en la empresa y quiénes no. Las empresas familiares están expuestas a algo y es que la familia se va expandiendo debido a los matrimonios o se va reduciendo a veces debido a los divorcios y tiene variaciones debido a los nacimientos, a la muerte, y esos cambios dentro del grupo familiar deben preverse, porque si no, nos vamos a enfrentar o encontrar a escenarios donde tenemos esas tensiones entre temas como el amor y el poder. Yo amo a mi hermano, yo amo a mi hermana, por ejemplo, pero yo no voy a dejar que se apodere de la empresa. Casos que uno ha escuchado. O cuando algunos miembros de la familia tienen una visión centrada en la rentabilidad únicamente, mientras que hay otros que dentro de su visión quieren generar un impacto social y conectarse con esas nuevas tendencias y prácticas como la sostenibilidad, la relación con la comunidad, entre otros. También tenemos casos donde hay esa pugna o ese conflicto frente a la tradición. Así lo hemos venido haciendo y así ha funcionado, no tenemos por qué cambiar. Y aquellos que quieren apostarle a la innovación.
que es básicamente casi que un requisito dentro del mundo empresarial para subsistir en este mundo tan cambiante. O quienes tienen como prioridad la familia versus aquellos que tienen como prioridad el negocio. Algunos se encuentra a veces madres que dicen, no, mi prioridad es que mi familia esté en paz, mi familia esté en armonía, mientras que alguno de los hijos dice, no, la prioridad es conservar el patrimonio de la familia, el negocio, la familia puede pasar a un segundo plano. En este contexto, yo he encontrado que el gobierno corporativo viene a ser una herramienta fundamental para guiar el barco de la empresa, que en este caso navega sobre unas aguas muy particulares, que son las aguas de la familia y del patrimonio. Para quienes están conectados con nosotros y no están muy familiarizados con el tema del gobierno corporativo, le comparto que hay literatura abundante, hay diversidad de definiciones como conjunto de prácticas, entre otras cosas. Para mí, el gobierno corporativo viene siendo un sistema con diferentes componentes que se articulan finalmente para facilitar la dirección y el control de la empresa familiar a partir de una estructura donde vamos a distribuir derechos y responsabilidades, teniendo claro ya cuál es el rol de cada miembro de la familia. Entonces ahí tenemos claro quiénes son accionistas, quiénes son miembros, por ejemplo, de la junta directiva o la junta asesora, de la cual voy a hablarles más adelante, entre otros. Y dentro de todo este sistema se puede determinar cuál es el norte, cuáles son los objetivos de esa empresa, cómo le podemos hacer seguimiento y cómo en medio de toda esta articulación se genera el valor, ese aporte que finalmente está llamado a dejar toda empresa a la sociedad. Yo quiero decirles algo, el gobierno corporativo es un tema amplio. Pretender que lo vamos a abordar todo en esta hora, no nos da el tiempo. Por eso hoy yo quiero compartirles 5 claves que yo he encontrado que deben tenerse en control. Debe definir un propósito. Y para ello mi llamado es que la primera pregunta que se da es, ¿qué queremos alcanzar como familia? ¿Hacia dónde nos queremos dirigir? ¿Qué es lo más importante para nosotros? Queremos alcanzar rentabilidad, queremos alcanzar crecimiento, queremos lograr tener un patrimonio que apoye los proyectos de vida personales de cada uno. Pero esa respuesta solo y partida, a dónde queremos llegar y para qué vamos a utilizar la empresa. Y a eso le agrego una tercera pregunta, y es que cada miembro del grupo familiar pueda identificar cuáles son los valores personales más importantes, que dentro del grupo familiar se pueda identificar cuáles son esos valores que sirven de norte, que sirven de guía y se puedan conectar con los de la empresa. Cuando en una empresa familiar hay esta claridad, es mucho más fácil crear una identidad y que eso se refleje más adelante en la posibilidad de la continuidad del legado del fundador, de la fundadora o los fundadores, pero ya teniendo esta claridad. Y una observación importante, estos propósitos no son estáticos. Estos propósitos se deben ir revisando cada cierto tiempo conforme va evolucionando la empresa. ¿Cuál es la segunda clave que yo propongo? Que se determinen roles y responsabilidades. Esto me hace acordar de un caso que estamos trabajando actualmente, Edgar, en una consultoría, donde hay 2 hermanos, una empresa familiar. El grupo está conformado por madre, hermano y hermana. El padre falleció en medio de la pandemia y en este momento hay una tensión bastante significativa entre los 2 hermanos debido a que no hubo una claridad en los roles. La hermana es la gerente, por tanto, tiene una remuneración mayor. El hermano está vinculado con la empresa como trabajador. Y uno de los retos que hemos tenido en medio de la consultoría es lograr que este hermano, que solo tiene el rol de trabajador, comprenda el porqué de la diferencia en las remuneraciones y hacerle ver
que ellos están en igualdad de derechos, pero en su rol de propietarios o accionistas. Entonces, ¿qué es clave en el gobierno corporativo? Que en la empresa familiar se defina cuál es el rol de cada miembro, si será propietario y directivo, si será propietario y trabajador, o será solo propietario, o en su elección no tendrá vínculo con la empresa, pero seguirá siendo miembro de la familia, que eso esté claro. Entonces, fundamental que haya esa separación de roles entre la propiedad, entre la gestión y el gobierno. Un segundo punto, que haya claridad en cuanto a los temas de conflictos de interés, porque somos familia, que haya claridad en qué casos podemos contratar con la empresa de otro familiar, en qué casos pueden estar los dos esposos vinculados a cargos directivos y cuáles no. Pero esas políticas y esos límites los va a trazar cada familia. Lo importante es que si a hoy no los tienen, puedan ir identificando la necesidad de hacer el alto en el camino e identificar. Y tener claro también los derechos y deberes de cada uno de los procesos de toma de decisión, que no haya confusiones en cuanto a que yo soy trabajador, pero puedo tener injerencia en los procesos de decisión de una asamblea de accionistas o de una junta directiva sin tener la condición de propietario o de miembro. Estos son temas que hay que dejar muy claros dentro de la empresa. Ahora, para hacer esta determinación de roles y responsabilidades, es muy importante ir identificando el perfil de cada uno. En conferencias o conversatorios anteriores hay otros colegas que han identificado los roles. Por ejemplo, en la última sesión, la doctora María hablaba sobre los roles de la mujer en las empresas familiares, y eso es un punto que hay que identificar y que es de vital importancia. Hay que ir, si estamos de pronto ya planificando la sucesión de la empresa, hay que ir identificando cuál de los hijos, cuál de los posibles sucesores es el que tiene el perfil y podría asumir esa responsabilidad. La tercera clave que yo propongo es que pues, se pueda diseñar un sistema de gobernanza que incluya órganos para el gobierno de la empresa y órganos para el gobierno de la familia. En Colombia es requisito legal que todas las sociedades al momento de su constitución determinen cuál va a ser el sistema de gobierno de la empresa, y es claro que dependiendo del tipo societario tengamos o asamblea de accionistas o junta de socios. En algunos tipos societarios es obligatoria la junta directiva y tenemos la representación legal. Eso deviene del cumplimiento de un requisito legal. Más cuando nos enfrentamos a esta situación de las empresas familiares, es recomendable, es fundamental que ese cumplimiento del requisito legal vaya acompañado del gobierno de la familia. Y yo agregaría algo más, que esos órganos que se crean en cumplimiento de los requisitos legales sean operativos, sean alma viva. Me he encontrado mucho en el ejercicio de consultoría que cuando empezamos a hacer el ejercicio diagnóstico y preguntamos si se reúnen en asamblea de accionistas, la respuesta es no. Si pregunto que si el representante legal presenta informe de gestión, que sería algo vital para poder hacer el alto en el camino y monitorear cómo va marchando la empresa, la respuesta muchas veces es no. O se hace en el papel, pero de verdad que nos reunamos solo para hablar de la empresa no es una práctica. Y es donde está mi invitación. Es clave que cuando estemos frente al escenario de familiares tengamos esta visión con estas alternativas que les procedo a compartir. ¿Cómo puede estar estructurado el gobierno en una empresa familiar? Por una parte, tendríamos los órganos que van a ocuparse del gobierno de la empresa, cuya estructura, cuyas funciones van a estar determinadas inicialmente en los estatutos o contratos de sociedad que tienen las reglas del juego con que ésta se mueve, y que cuando estamos en sociedades por acciones, ese máximo órgano va a ser la asamblea de accionistas. En esta asamblea, en esta reunión, deben asistir
todas las personas que sean titulares de acciones, no importa si es un accionista minoritario, todas tienen por igualdad de derechos la posibilidad de participar en la reunión y ejercer los derechos que les competan a los tipos de acciones que tengan. Esta asamblea debe reunirse de manera obligatoria una vez al año en la fecha, en la forma, con la convocatoria que se haya previsto. ¿Dónde? Aquí, en los estatutos. Y puede, dentro del gobierno de la empresa, estar o no la junta directiva en aquellos tipos de sociedades en los que no es obligatorio. Aquí les dejo al lado la opción de hablar de la junta asesora, pero ya me voy a detener un poquito más en estas dos, como un plan B. Ahora, para el gobierno de la familia, ¿dónde está la carta de navegación? En el protocolo de familia. Mi invitación es a que toda empresa familiar, de forma temprana, que no esperen a la segunda, a la tercera generación, sino que de forma temprana puedan visualizar cuáles van a ser las rutas por las cuales va a navegar la familia. Si van a permitir el ingreso, por ejemplo, de yernos, de nueras, si van a visualizar que la sociedad sea cerrada únicamente a los descendientes de los fundadores, es tener una mirada de las diversas situaciones que se pueden dar desde la familia. Y desde este protocolo está la posibilidad de crear dos órganos orientados al gobierno de la familia, que son la asamblea de familia o asamblea familiar y el consejo de familia. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Que en la asamblea de familia están llamados a participar todos los familiares. De hecho, este es un órgano muy útil en las empresas que ya van en segunda y tercera generación, porque como la familia ya crece tanto, estos son los espacios donde interactúan, donde se refuerza la identidad, donde se conocen, y es un espacio que va a ser de un carácter más informal que la asamblea de accionistas, pero sí va a tener un propósito específico, a diferencia de la asamblea de accionistas, que va a ser el órgano donde se toman decisiones trascendentes como la aprobación de estados financieros, temas de distribución de utilidades y otras funciones según lo que se haya previsto en los estatutos. En la asamblea de familia, que va a ser más consultiva, lo que básicamente se busca es mantener que se constituya un consejo de familia, que lo que va a estar es orientado a mantener la cohesión, va a mantener la integridad de la propiedad que se ha construido a partir de la empresa familiar, educar para la gobernanza, educar a aquellas personas que hagan parte de la asamblea, de la junta o que ocupen cargos directivos que vayan acompañados por estos órganos, y se busca mantener la visión compartida que, como he dicho previamente, permita mantener la continuidad del legado. Ahora, dentro del gobierno corporativo, uno tiende a escuchar de la necesidad de tener una junta directiva. Y es que sí, hay que tener, permítame, tuve acá un inconveniente técnico. Dentro de la junta directiva es vital porque es un órgano de acompañamiento para la dirección. Es un órgano que entra a empujar el barco como el gerente. Y entonces muchos empresarios, a veces la pregunta que se hace: ¿necesito tener una junta directiva? ¿Vale la pena tener una junta directiva? Mi respuesta es sí. Ejercicio, la carga es mucho gobierno, porque a final de cuentas lo que está buscando el gobierno corporativo es tener una hoja de ruta que nos permita mantener la estructura de la empresa a la vez que integro el componente familiar. Entonces, la pregunta a la que uno se enfrenta o la que como consultor he tenido que responder es: Marlis, ¿qué me recomiendas? ¿Junta directiva o junta asesora? La respuesta a esa pregunta va a depender mucho del nivel de maduración que tenga la empresa y sus necesidades. Yo les quiero compartir la diferencia que hay entre una y otra. Por ejemplo, la junta directiva, desde el punto de vista de la autoridad, va a tomar decisiones vinculantes.
La junta directiva debe tener un reglamento donde se establezcan funciones claras, donde se establezca el alcance de las funciones que va a ejercer, mientras que la junta asesora no va a tomar decisiones vinculantes, sino como su nombre lo dice, va a generar recomendaciones que ya el equipo gerencial determinará si los adopta o no. Y la estructura de la junta directiva sí o sí tiene que estar establecido en estatutos o regulaciones complementarias que van a ser parte de este sistema de gobierno corporativo, mientras que la junta asesora, la integración puede ser menos formal, puede ser más flexible, puede ser adaptable de pronto a algunos proyectos o necesidades particulares que tenga la empresa familiar. La junta directiva, por lo general, debe estar conformada por miembros internos que representen los diferentes componentes de la familia y miembros externos que puedan garantizar esa autonomía, esa independencia, una mirada fresca de pronto quien está involucrado tanto en el sistema de empresa como en el sistema de familia. La junta asesora, por su parte, va a estar conformada generalmente por externos que van a llegar a acompañar, van a llegar a apoyar a ese equipo gerencial en la dirección. La junta directiva suele de tener una variedad de experiencias y habilidades, porque lo que se busca es tener como un dream team, el equipo soñado que pueda fortalecer esos aspectos que no tiene de pronto el equipo gerencial y cómo fortalecemos la estrategia, cómo llevamos hacia adelante esa visión compartida de la empresa familiar. La junta asesora, en cambio, puede enfocarse en áreas más específicas. Trabajaba en una empresa que en este momento lo que necesita es fortalecer su estrategia financiera y estamos trabajando o evaluando la constitución de una junta asesora, que en otros casos le llaman comité asesor, comité consultivo. El nombre puede variar, lo importante es el objetivo. Y hemos determinado que en este momento la necesidad del proyecto de esa empresa familiar es fortalecer toda su estructura financiera. Entonces, cuando estemos frente a esa pregunta, junta directiva o junta asesora, lo que hay es que mirar en qué momento estoy. Y para ello puedo tener también como apoyo, o la junta directiva tiene que cumplir unas obligaciones legales. Los miembros de junta directiva tienen una responsabilidad solidaria, al igual que el gerente general o el representante legal. La junta asesora, por su parte, no tiene obligaciones legales específicas. La junta directiva tiene unas reuniones regulares programadas que son mensuales, a lo sumo bimensuales, mientras que la junta asesora va a tener unas reuniones conforme a la necesidad. Y el enfoque de la junta directiva va a estar más encaminado hacia la materialización de la estrategia, mientras que la junta asesora, como su nombre lo dice, va a orientar hacia la parte táctica, hacia dónde variamos, qué tenemos que evaluar. La junta directiva sí va a supervisar lo que está haciendo el equipo gerencial, mientras que la junta asesora va a proporcionar más consejo, más orientación. Entonces, cuando estemos en este punto de estructurar el gobierno corporativo, mi recomendación es tengamos un equipo que ayude a remar, pero hay que evaluar dependiendo del grado de madurez, dependiendo también de un tema de costos, para cuál es la que nos conviene, porque la junta directiva, hay que reconocerlo, es mucho más costosa. La junta asesora puede ser más económica y la junta asesora puede ser un poco más flexible que la junta directiva, con una observación, que la junta directiva es parte integral del gobierno corporativo, mientras que la junta asesora es un órgano complementario, conforme a la necesidad de la empresa. Como cuarta clave, Edgar, yo propongo que hay que crear reglamentos y políticas. Alguien me diría, Marles, pero ya con tantas normas que hay que cumplir, ¿para qué más reglamentos? ¿Para qué más política? Pues las razones son sencillas. Un reglamento, una política nos da reglas claras, nos da parámetros para el día que llega alguna situación compleja y facilita el proceso de toma de decisiones. Además, favorece el desarrollo de procesos de capacitación. Hay veces que uno se encuentra que dentro de la empresa familiar existe la necesidad de crear un espacio que favorezca la educación, la formación, el desarrollo de competencias de esos miembros del grupo familiar que están en cargos directivos, que están llevando roles significativos para el gobierno corporativo, y así ya tenemos reglamentos y políticas, es más fácil implementar. Al igual que estos dos puntos que son vitales en la empresa familiar, como son la comunicación y la
colaboración. De hecho, alguien me decía, con alguien conversaba, lo que me encanta a veces de las empresas familiares es que cuando están sobre todo en primera o segunda generación, tienen tanta cohesión y están a veces tan identificados con la visión compartida que es muy fácil encontrar espacios de colaboración, así como hay otros entornos en los cuales no. ¿Qué reglamentos se pueden crear? Eso va a variar mucho del grado de madurez del gobierno corporativo, del grado de madurez de la empresa, pero entonces podemos crear, por ejemplo, un código de buen gobierno, donde haya reglamentos sobre la asamblea de accionistas, sobre la junta directiva, digamos, pautas para todos esos órganos de reuniones, lo mismo que un código de ética, y pueden tenerse políticas como una política de formación, la política de endeudamiento, que esto es vital, hasta cuándo, cuál es el límite de deudas que puede asumir la empresa en pro de su capitalización, de la innovación, de la tecnificación en la que están algunas empresas en este momento. Es importante que haya políticas de incentivos, el tema de comisiones, el tema de hacer atractivo la permanencia de algunos perfiles, así como la política de sostenibilidad ambiental, ya vinculado con las tendencias actuales de generar impacto, objetivos de desarrollo sostenible, entre otros aspectos. Y algo muy importante con toda esta conectividad que tenemos en redes sociales, una política de gestión de crisis reputacional. Ya para cerrar esta parte inicial, la quinta clave, la autoevaluación y la mejora continua. Lo que no se monitorea queda paralizado en el tiempo y continuamente puede llegar a tener fallas. Entonces, dentro de esta autoevaluación y mejora continua, mi invitación, ¿cuál es? Trabajar por una cultura de cumplimiento. Desde el gobierno corporativo, Se cortó. Ah, fue ya, Marlis. ya volví, ya restablecí la señal por otra Ya. fuente. Estaba concluyendo diciendo que dentro de ese proceso de autoevaluación es importante que cada empresa tenga conciencia de cuáles son las normas que están llamadas a cumplir y revise periódicamente dentro de sus procesos cuáles de pronto no se están cumpliendo, qué opciones de mejora, qué procedimientos podemos implementar para estar acorde con ella. Y muy importante, el tema de rendición de cuentas, mostrar, contar, evaluar cómo vamos, cómo están nuestros indicadores financieros y no como a veces nos hemos encontrado. Nos está yendo divinamente, pero cuando vamos a revisar estados financieros, los indicadores de rentabilidad no están acordes con lo proyectado. Entonces, la visión que a veces tienen quienes están liderando con la realidad es distinta. Y esto acompañado de comunicación y transparencia. La transparencia es vital dentro de la empresa familiar. El mostrar cuál es la realidad, dónde está la debilidad y que como equipo, como conjunto, que tenemos una visión compartida, lo podamos resolver, lo podamos afrontar, hace la diferencia. Lamentablemente tuve conocimiento de un caso reciente donde una hermana asumió el cargo gerencial, no fue muy leal con el tema de transparencia y cuando ya quiso compartir con los hermanos, la situación financiera de la empresa era muy compleja y les tocó liquidar y lo más triste es que el patrimonio familiar terminó afectado porque los padres, personas ya mayores, eran garantes. Entonces, cuando yo escuchaba esa historia, reforzaba como lo importante es de tener la transparencia dentro de la visión. Yo acompañaría estas claves, Edgar, de un último punto y es que
Para que el gobierno corporativo funcione, se requiere de al menos un miembro o de unos miembros líderes que haya un mínimo de conocimiento del tema y conciencia. Porque si no hay conciencia o conexión del para qué, de la utilidad, puede que se implemente el gobierno corporativo, puede que se creen los documentos, pero no se implementan. No se le hace el seguimiento y tarde que temprano el conflicto llega a la empresa familiar con las consecuencias que ya sabemos. Eso es lo que tenía para compartir, Edgar. Me gustaría que iniciáramos ahorita la conversación. Maris, pues muchas gracias primero por la claridad y por el tiempo que te tomaste para esquematizar, porque pues refleja la dedicación con que asumiste este reto de venir a compartir tu experiencia y lo que has estudiado. Ya de hecho tenemos a Simón Peña desde Dominicana, que además bienvenido Hola, Simón. Simón. Está haciendo una pregunta. Cuando un miembro de la familia, Hola, hola. hola Simón, dice, voy a leer tu pregunta. Cuando un miembro de la familia y que al mismo tiempo trabaja o dirige una unidad en la empresa tiene en sí mismo un alto riesgo reputacional, ¿cómo abordar esta situación antes de que llegue a ser evidente hacia lo interno y externo en la empresa? Ok, Simón. Cuando hay este tipo de casos, desde el gobierno corporativo, un tema que uno revisa para proteger la empresa y el grupo familiar es prever dentro de los estatutos, por ejemplo, causales de exclusión, que uno realmente trata de no activarlas, pero si es la alternativa que queda, esa podría ser una alternativa. Prever dentro de los estatutos que si algún miembro del grupo familiar termina implícito en alguna de estas situaciones que afectan reputación, tipo temas de lavado de activos, tipos de pornografía infantil, esas situaciones que a veces han resultado en escándalo, lo podamos excluir y en ese caso proteger la empresa. Lo otro es crear un protocolo para gestionar la crisis reputacional. Hay algunas familias que hacen estudios de los antecedentes, las situaciones y tratan de abordarlas de manera individual. No sé, Car, si tú tengas conocimiento de alguna otra alternativa que podamos plantearle a Simón ante su pregunta. Y esas suele ser a veces el mismo consejo de familia se acerca para tampoco hacer un escándalo mayor y lo manejan de una forma confidencial también para que no trascienda. Eso se suele manejar también con medios con mediación. Un tema ahora que te estaba escuchando, también esa necesidad que da el gobierno corporativo de informar, pero en algunas familias suele haber alguna reticencia entre la necesidad de informar, la comunicación abierta y también la confidencialidad. ¿Tú cómo has visto esa mezcla que claro, pero no tan claro? De hecho, eso me hace acordar que hay veces que alguien de la familia dice, sí, vamos a hacer gobierno corporativo, pero cuando queda develado que tenemos la necesidad de mostrar nuestra información, ahí se repliegan los esfuerzos. ¿Cómo lo he visto? Es un tabú, es un mito que hay, pero lo que yo diría es que para esos temas existen instrumentos como, por ejemplo, los acuerdos de confidencialidad. Si hay alguien que va a implementar gobierno corporativo, bueno, en el caso de nosotros como consultores, lo primero que hacemos es firmar acuerdos de confidencialidad o en su defecto nuestros contratos de prestación de servicio tienen acuerdos de confidencialidad. Lo otro es crear políticas de revelación de información, donde se establezca cuál es sensible, cuál se puede manejar únicamente a nivel de junta directiva o de junta asesora o de consejo familiar y cuál sí se puede manejar en otros espacios. Entonces, yo frente a esa pregunta, Edgar, lo que he visto es un manejo de acuerdos de confidencialidad, cláusulas de confidencialidad acompañadas de políticas y medidas tecnológicas para la protección de la información. Tal vez adicionalmente, y déjame que te haga un complemento, nosotros terminamos ya hace unas 2 semanas, 3 semanas aquí en el Atlántico, un proyecto que es Atlántico Acelera, donde pudimos apoyar a 21 compañías con alto potencial innovador. Cuando hicimos, con Mónica Restrepo, porque también lideraba esto y que es miembro de ICOEF, cuando hicimos esa presentación, tuve la oportunidad de hacer una pregunta que así quedaba como el parámetro de qué tan transparente y qué tan confiable es mi gobierno corporativo. Le preguntaba a los que estaban ahí, ¿a usted le gustaría tener un socio como usted? Era la primera. Y la segunda, ¿usted invertiría en una compañía como la suya?
Eso hacía que cuando me la formulo, empiezo a tomar el sombrero de quien está fuera de la organización. Entonces, si a lo mejor me dicen es que hay mucha confidencialidad, sí, ojo, pero tal vez afuera, cuando era fundador, tenía acceso y ahora que estoy afuera, no la tengo, empiezo a generar desconfianza. Ese tal vez es un criterio interesante, pero sí, por supuesto, que tanto puedo dar de información. Nos ha pasado a compañías donde el hijo es competencia y quiere que le entreguen la información estratégica. Hay una limitación. Cuéntanos un poquitico también, y antes de que nos estén haciendo una pregunta aquí también, dice Simón, lo de alcance. Muy claramente tu respuesta, igualmente lo que apunta Edgar, prudencia para que el problema no sea mayor. Conozco un caso de un miembro de una empresa familiar de República Dominicana cuyo hermano es ludópata, entonces ese es un tema complicado de manejar. Hay otra pregunta que nos hace Rosy: ¿cómo se hace con esas familias donde gobierna la segunda generación, pero no logran ponerse de acuerdo porque priman los egos? ¡Ay, se pegó a lo que es! Bueno, en carácter te daría el honor, tú que has estado acompañando más familias que están en segunda generación, desde tu Sí, experiencia. ok, primero muchas gracias por la opinión. No es fácil en las familias cuando el tema de ego no se definió en la misma familia. Aquello de ¿para qué sirvo y para qué hago evaluación? De hecho, en este momento estamos trabajando mucho con evaluación en procesos de transición generacional, no solamente al equipo directivo, sino a la familia que va a participar. Y ahí surgen aquel cargo famoso que tanto me molesta, pero que siempre digo, y es que en ningún organigrama de los que hemos visto en todos esos 30 años existe el cargo de hijo de socio. Ese cargo que va por toda la organización dando órdenes, cambiando y no respondiendo por nada. Mucho es un reflejo de esto de egos. De hecho, cuando se hace una evaluación en la transición generacional y se mira a los aspirantes, no se mira qué le falta a ese miembro, sino en general frente a lo que la organización quiere. Entonces puede ser muy distinto de que el niño que terminó estudiando ciencias del mar y como no consiguió empleo, lo colocamos en el almacén de distribución de carnes, en la sección de pescado. No cabe. Entonces, en estos procesos, para evitar el ego y que sea un tercero el que nos evite el conflicto, la evaluación periódica, no solamente de quién está, sino de quién aspira. Eso nos ha funcionado. Vale la pena tenerlo en cuenta. Yo quería contarte también, tú que estás aquí en la región Caribe, en la cual también afortunadamente vivo, ¿cómo has visto que la permeabilidad de aceptar hablar de gobierno corporativo en compañías cuya estructura suele ser bastante patriarcal? Ahí lo veo como un terreno para abordar, porque hay esa frase que traje, es precisamente un caso que hablaba con, con un colega, hay la creencia de que yo soy el patriarca, yo soy el fundador, a mí me hacen caso. Esto no se necesita, no hay la necesidad. Entonces, veo que hay una cultura para implementar, hay la oportunidad de trabajar y de ir creando esa necesidad. Yo voy a hacer el paralelo, así como ahorita ya hay toda una tendencia de hábitos saludables y se ha hecho más conciencia de una buena alimentación, porque yo lo vería como así, en el mundo empresarial, el gobierno corporativo es como un alimento saludable para la empresa. Y aquí en el Caribe lo veo como algo para trabajar. Sí, me va a perdonar la metáfora, pero lo veo así, algo como para agregar al menú y enriquecer eso que ya tiene de esencia cada proyecto empresarial. Y algunos Lo veo, piensan, y algunos piensan que tiene mal sabor y a veces lo evitan, y es que el mal sabor se llama responder, asignar eh, responsabilidades y controlar gestión. Pero cuando es uno afrontar, porque sí, el proceso de implementación, hay una realidad, Edgar, el gobierno de implementar un gobierno corporativo, revisarlo, actualizarlo, implica costo económico, esfuerzo y tiempo. Y dentro de esos tres implica poner los puntos sobre las IES y afrontar, ese definir roles, ese revelar cuál es la realidad de mi familia, cuáles son los hijos que están dentro del grupo familiar y los que no están reconocidos, pero que pueden llegar, es ese poner toda esa diversidad sobre la mesa a lo que muchos le rehuyen, pero finalmente lo que he visto es que termina pasando factura porque uno después escucha la historia, no hubo preparación para la transición, hay hermanos enfrentados, hay nueras enfrentadas y la empresa es la que sufre en medio del proceso y se acaba una empresa, una y se familia. acaba la empresa o la Tú familia. tu presentación hiciste una alusión que me encanta además porque significa toda la actualidad que están enfrentando las compañías de familia sobre los objetivos de desarrollo sostenibles.
que no era esa, algunos aún se quedaban en la idea de que la empresa familiar debe hacer de filantropía. No, no, ya vamos mucho más allá. Hoy estás viendo un mayor compromiso en el gobierno corporativo en función de alinearse con el cumplimiento de objetivos de desarrollo sostenible. ¿Qué has visto? En algunas empresas sí, algunas cuando he llegado a hacer el diagnóstico, digamos, de las últimas 7 con que trabajé, Ajá. encontré 2 donde ya tenían incorporado la sostenibilidad, donde tienen identificado un proyecto claro en el que se articulan y tienen identificado el objetivo de desarrollo sostenible al cual atribuyen o contribuyen. En las otras, el tema de objetivo de desarrollo sostenible es algo que se ha escuchado, pero no se ha visto todavía como la necesidad. Nosotros estamos acá desarrollando nuestra operación y eventualmente desarrollamos obras de filantropía, pero no hay esa conciencia todavía, hay una oportunidad. Conectarse con el tema de desarrollo sostenible es una buena práctica de gobierno corporativo, que además de generar valor para la sociedad, le sirve a la empresa a niveles de estándares internacionales. De hecho, conversaba con un colega el otro día que ya es momento de conseguir financiación, no te están evaluando únicamente el tema financiero, sino que también te están pidiendo tus indicadores ASG, cómo está tu gobierno corporativo, cómo está tu relación con el ambiente, con el entorno. Entonces, ya esto creo, Edgar, que cada vez más va a ser una necesidad con la que va a haber que conectarse casi que de manera imperativa. En ese orden de ideas, déjame tocarte otro tema complementario, además de los objetivos de desarrollo sostenible, y es el tema de la gestión del riesgo, de la prevención del riesgo. ¿Tú estás encontrando mayor compromiso o solamente que ves que me van a visitar de la entidad reguladora y me toca hacer el programa de transparencia y ética empresarial? ¿Sí estás sintiendo que está permeando mucho más? Lo segundo, lo veo en la percepción que he tenido en los últimos ejercicios, lo he visto más como tenemos que cumplir, porque nos van a auditar, porque a lo que nos dedicamos nos debemos a unas normas específicas y tenemos que hacerlo. Pero que haya la conciencia real, Edgar, de lo que implica tener nuestro mapa de riesgos y anticiparnos, tener esa ruta de emergencia con conciencia no. Y en los ejercicios me lo han dicho, Marley, lo tenemos, pero porque nos toca cumplir. O de hecho, a algunos les he preguntado, ¿tiene sistema de gestión de riesgo? Sí, claro, pero tienen es la matriz de riesgo del sistema de seguridad de salud en el trabajo. Pero de eso no se trata de tener el mapa completo de los riesgos operacionales, reputacionales, financieros, de cumplimiento, de cubrir todas las aristas que implica la empresa y que por ser familiar no es que tenemos menos riesgos porque es que nosotros nos cubrimos entre todos. No, es al contrario. Puede que haya más vulnerabilidades a veces por falta de formación en quienes están liderando sus procesos. Sí, y a veces no sé si te pasa que comentan como, es que nuestra cultura es así. ¿Cómo has visto tú el tema de la cultura y la unión en gobierno corporativo? Porque es que nuestra cultura es así. No, no, Y no. es que así lo hemos hecho y no tenemos que cambiar, es que así hemos venido funcionando. Cuando he hecho diagnóstico me han dicho, no, es que eso de gobierno corporativo es para empresas grandes, para empresas que cotizan en bolsa, eso no lo necesitamos nosotros. Y la cultura es, no, no nos abrimos a estas prácticas o no se necesita hasta que llega el dolor de un conflicto. Generalmente en lo que he visto últimamente hay empresas que se abren es cuando ya se ven cerca a un posible conflicto, pero hay una defensa en la cultura. Yo pienso, Edgar, que en las empresas familiares hay que ir trabajando para enriquecer, que no es solo su cultura familiar, sino que hay otros elementos que pueden entrar sobre la mesa y hacer más robusto el proyecto que ellos ya vienen trabajando. Bueno, aquí transmitiéndote felicitaciones por la claridad, además te las reitero yo también de forma personal. Pero para ir cerrando en un tema que tú tocaste al principio y que me parece que nos ayuda a enfatizar, el gobierno corporativo no es una carga, sino es un gran elemento para prevención de conflictos familiares. ¿Por qué no ahondas un poquito más en esto, en tu experiencia y en lo que has investigado, etcétera? Claro que sí, Edgar, no es una carga, es una herramienta que nos permite trabajar desde la anticipación. Antes de que llegue el conflicto, yo defino cuáles van a ser las políticas para la remuneración de mi familia.
antes de que llegue el conflicto, el enfrentamiento, porque ya mis hijos se casaron, tienen hijos, tengo sobrinos, tengo primos, ya yo establezco cuáles son los parámetros para que ellos puedan ingresar. Antes de que llegue el conflicto, ya yo establezco cuáles son las prácticas éticas que debe tener la empresa. Antes de que llegue el conflicto, ya yo tengo unas reglas claras del juego en cómo nos vamos a gobernar y que si hay conflictos entre nosotros como familia, vamos a tener una asamblea familiar, vamos a tener un consejo familiar con unas personas con unas competencias específicas para que puedan darle un manejo a ese conflicto y no se termine afectando nuestro proyecto, la obra del fundador de las fundadoras, que es la empresa. Definitivamente, aquí en el gobierno corporativo tiene plena cabida aquel refrán, es mejor prevenir que lamentar. Si usted hace su hoja de ruta, si usted establece cuál va a ser el sistema, cuál va a ser la guía que va a orientar el proyecto de empresa, nos podemos ahorrar muchos conflictos. Y si el conflicto llega, Edgar, porque el conflicto hace parte de la naturaleza humana, tenemos herramientas con las cuales gestionarlo, minimizando al máximo el costo. Bueno, pues hoy queríamos compartir, habla con las nuevas generaciones de consultores en empresas de familia y gobierno corporativo, y especialmente aquí en la costa, donde estamos ya 5 consultores de ICOEF, yo, pues, que me muevo entre Bogotá y la costa, pero vivo encantado aquí. Queríamos mostrar esto, que hay todo un equipo que se está formando, que está generando nuevos escenarios y que es consciente de la necesidad de propagar. Tú estás viendo en las empresas también y en los gremios acá mayor amplitud a que se aporte y se capacite más en gobierno corporativo, con el Estoy agradecimiento además, pues, agradeciéndote la participación. No, con gusto. Yo estoy viendo que se empieza a vislumbrar. Ya empiezan a abrirse de pronto escenarios de capacitación acá en la costa, que eso no era muy usual. Yo, de hecho, empecé o encontré este espacio gracias a la pandemia, porque acá en la costa no lo había visto. Y empiezo a escuchar tras bambalinas algunas instituciones o algunos gremios que están empezando a abrir las puertas para espacios de capacitación, porque la empresa familiar definitivamente, Edgar, tiene unas dinámicas particulares y como consultores necesitamos prepararnos para poder afrontar y poder integrar esos diversos sistemas que lo integran. Yo Tal lo vez, veo así, sí, tal vez a todo señor, todo honor, y creo que lo que hace Copia Atlántico, por ejemplo, ha hecho muchos años trabajando. muchos años. De hecho, nuestra llegada aquí a la costa se hizo por el impulso a COPI para bajar ese tipo de información a muchas compañías familiares y hoy la Cámara de Comercio, por supuesto, la lidera. Marlis, muchísimas gracias por todo ese entusiasmo, por la claridad y por la generosidad al compartir con nuestros compañeros de ICOEF y también con las personas que nos han acompañado, más los que siempre escuchan la grabación cuando la subimos a YouTube. Un gran abrazo a todos, muchísimas gracias por su atención y estaremos escuchándonos y viéndonos en un próximo conversatorio. Gracias, Edgar. Feliz noche para todos.